pintado por el español Ramón Muñiz en 1888. El repaso es quizás el único lienzo que va más allá del dolor y la muerte de los seres amados y retrata el verdadero sacrificio de una mujer en defensa de su patria. Con los brazos extendidos, uno protegiendo a su soldado y el otro intentando frenar al militar chileno. Su rostro, marcado por la súplica, se enmarca en el caos de una lucha sangrienta. A su lado, su hijo yace en el suelo, un pequeño que probablemente nació en ese mismo campo de batalla. Ella era una rabona, un término peyorativo que no refleja el papel crucial que estas mujeres desempeñaron durante la Guerra del Pacífico. Veamos que la historiografía utilizó un nombre que no les da el nivel que ellas han tenido como heroínas de la patria. Ese menos del 1% es la desigualdad que hay en la historia para las mujeres, ¿no? La historia ha sido injusta con las mujeres. A lo largo del tiempo fueron oprimidas, perseguidas y relegadas al olvido. Poco se sabe de sus hazañas, de su lucha constante por reivindicar sus derechos, de los sacrificios que hicieron para adaptarse a una sociedad que favorecía a los hombres y finalmente de su esfuerzo por ser reconocidas en una época que las invisibilizaba. Este homenaje no está destinado solo a las mujeres acompañantes, conocidas históricamente como rabonas, sino también a aquellas que escribieron obras literarias, poemas y artículos periodísticos. Estas mujeres descansan en el Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro. La cripta de los héroes es el espacio más emblemático entre las más de 20 hectáreas que conforman el Presbítero Maestro, considerado por la UNESCO como uno de los cementerios más bellos de Latinoamérica y reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación. En este mausoleo reposan los restos de 295 héroes del Pacífico y solo de 2 heroínas. Vamos a darnos cuenta con los números que entre 297 héroes, 2 solo representan el género femenino. Es que no es ni el 1% de lo que realmente ha sucedido en la época de la guerra, pero también ese menos del 1% es la desigualdad que hay en la historia para las mujeres, ¿no? De las cientos de mujeres que acompañaron al ejército peruano durante la campaña de la Breña, la historia ha destacado a 2 valientes que lideraron los batallones de soldados, cuyas heroicas vidas y restos descansan en esta cripta. Dentro de estos 297 héroes masculinos, tenemos representadas a 2 mujeres. Leonor Ordóñez, una mujer de Jauja, y Antonia Moreno de Cáceres, esposa del Brujo de los Andes. Ellas, de alguna u otra manera, son conocidas como rabonas. Antonia Moreno Leiva, esposa del coronel Andrés Avelino Cáceres, fue una mujer de gran coraje. Tras la batalla de Miraflores en Lima, protegió y escondió a su esposo, quien había quedado herido, para luego acompañarlo en su retirada hacia la sierra. Su labor fue verdaderamente heroica, ya que durante la guerra, Antonia se ingenió para recolectar armas para la resistencia en pleno corazón de una ciudad ocupada por las tropas chilenas. En el mismo lugar reposan desde 1988 los restos de otra valiente mujer, Leonor Ordóñez Zurichaki, originaria de Jauja. Al estallar la guerra con Chile en 1879, Leonor decidió acompañar a su esposo Felipe Vilcahuamán hasta Lima para servir a la patria. Luchó a su lado y tras su muerte, lejos de rendirse, se comprometió aún más con la causa. Como líder decidida, inspiró a su pueblo a resistir y organizó una guerrilla integrada por mujeres luchadoras que, como ella, se unieron al esfuerzo por defender la patria. Leonor fue capturada por los soldados chilenos después de ser herida en el combate de Huaripampa, donde peleó con valentía.
Fue fusilada, pero su legado perdura. Su tierra natal, orgullosa de su memoria, lleva su nombre, Distrito de Leonor Ordóñez. Las mujeres que representan al feminismo en nuestro país y que han luchado para que podamos alcanzar todos nuestros derechos, se encuentran aquí descansando en el Presbítero Maestro. Juana Mercedes Cabello Llosa de Carbonera recibió una excelente educación de sus padres y se destacó como escritora, sobresaliendo por la agudeza y profundidad de sus conocimientos, así como por su habilidad para articular y defender sus ideas de manera clara y convincente. En su primer ensayo, Influencia de la mujer en la civilización, la autora, que firmaba con el seudónimo de Enriqueta Pradel, visibilizaba sin tapujos que la mujer estaba situada en el mismo plano de igualdad que el varón, desafiando en ese entonces ese dominio patriarcal para establecer un diálogo sobre los derechos y deberes que como ciudadanas de la patria debían de gozar las mujeres dentro de la sociedad. Ella Dunbar Temple es otra mujer destacada en historia y una digna representante de la intelectualidad peruana. Se graduó como abogada, obtuvo el título de doctora en Historia y Literatura y fue la primera mujer en ser catedrática universitaria. Además, fue la primera mujer en integrar la junta directiva del Colegio de Abogados de Lima. Ella fue una persona muy instruida. Estudió Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También estudió Abogacía en la Universidad Mayor de San Marcos. Fue la primera vocal en representar a las mujeres en el Perú, en la Corte Suprema. Estas mujeres, que superaron todas las adversidades derivadas de las barreras socioculturales de su época, son solo algunas de las figuras que hoy buscamos rescatar del olvido. Queremos resaltar sus logros y sacrificios, los cuales contribuyeron de manera significativa a nuestra historia. Ellas son solo algunas de las mujeres protagonistas de historias diversas que descansan acompañadas por las 766 esculturas que custodian el Presbítero Maestro, un emblemático lugar fundado en 1808 y considerado uno de los cementerios más antiguos y representativos de Sudamérica. El Presbítero Maestro guarda el legado de mujeres que con valentía y determinación lucharon por la defensa de sus derechos y por la igualdad en una época de profundas desigualdades. Al recordar sus vidas y logros, honramos su contribución fundamental a la historia del Perú y reafirmamos el papel crucial de las mujeres en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Su ejemplo sigue siendo una fuente de inspiración en la lucha por la igualdad de género.